Video de Danny Bowie, loquitas, así es, vamos a retomar lo que estábamos viendo, la saga de X-Men, y ahora nos toca primera generación, reseña, la precuela que debió ser reboot. Bueno, de esta película no me acuerdo prácticamente nada, amigos, sabemos lo que es la miniatura, la tenemos acá adelante, me acuerdo poco, me vino una imagen de Magneto, que es este que está acá, parando unos misiles, pero poco más, los recuerdo a ellos, creo que una especie de isla y... no me acuerdo bien qué le ocurría. Película que diría que es un poco olvidable, ¿no? No estoy seguro porque apenas la recuerdo, por eso digo eso. Pero vamos para allá, amigos, vamos a cerrar esto, vamos a poner en grande. 24 minutos, video de Danny Bowie, salió hace 2 meses que teníamos que continuar. Sacamos anotaciones, ponemos en grande y vamos a disfrutar de esto, a pasarla bien acá en conjunto, como unos terribles CDT para adentro. Con todos ustedes, amigos, vamos a poner en play nomás. Así que vamos para allá, loquitas, vamos por ahí. Estaba yo el otro día buscando pisos por Genosha, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de X-Men, primera generación. La historia empieza muy similar a la primera película de la saga, y es que durante el 1944 en Polonia podemos ver a un joven Eric manifestando sus poderes magnéticos tras ser separado de sus padres. Solo que en este caso, en vez de saltar al año 2000, conocemos un poco más a fondo lo que sucedió en aquel momento. Y es que Eric las pasó canutas, ya que sus poderes llamaron la atención de un científico conocido como el Dr. Smith, que le pide que mueva una moneda en su escritorio para ver hasta dónde es capaz de llegar. El problema es que el chaval no sabe cómo lo hizo, y los alemanes lo chantajean con su madre para motivarlo por las malas. Sin embargo, por más que lo intenta, no consigue nada, y no es hasta que le dan mataril a su mamá cuando realmente demuestra que puede manipular el metal. Con lo cual llegan a la conclusión de que sus poderes se manifiestan a través de la ira. ¿Por qué no acabó con Smith en el acto? Pues porque no habría película, pero la verdad es que le sobran razones para odiarlo. Mientras tanto, Charles, que también tenía sus poderes recién manifestados, tiene una vida mucho más tranquila y conoce a Raven cuando ésta se coló en su mansión para robar comida. Y como bien sabéis, la chica se acabaría conociendo como Mística. Bueno, pues el caso es que tiempo después, en 1962, Charles se graduó en la universidad conociendo como... Qué loco verla como tan chiquita, ¿no? Loquísimo. Mística. Bueno, pues el caso es que tiempo después, en 1962, Charles se graduó en la universidad para ser profesor y desde entonces tiene una amistad muy cercana con Raven, la cual se hace pasar por humana porque no se termina de sentir cómoda con la piel azul y Charles tampoco es que se sienta muy cómodo con su aspecto. O sea, que son amigos desde hace tiempo, pero el futuro profesor X le aconseja ocultar sus poderes e inconscientemente la está acomplejando. Y en cuanto al futuro de Magneto, ahora que ya es adulto, está lleno de ira y resentimiento y se dedica a buscar y darle caza a todos los alemanes que le arruinaron la vida en los años 40 con el recuerdo de la moneda que le dio Smith aquel día. Y tras interrogar a su último objetivo, descubre que aparentemente se esconde en Argentina. Y ahora conocemos a un personaje seminuevo, que es un agente de la CIA llamada Moira MacTaggart, que se cuela en un casino para investigar a un coronel estadounidense que parece estar haciendo chanchullos precisamente con Smith, al que actualmente se le conoce como Sebastian Shaw. Pero antes de seguir empiezan los errores argumentales. Y ya os adelanto que no son pocos, porque como ya comenté en reseñas pasadas, primera generación se rodó con intenciones de que fuera un reboot de X-Men, pero a última hora la dejaron como precuela oficial. Y claro, por cosas como esta tenemos errores catastróficos como los que voy a comentar ahora. El primero de ellos sería sobre la propia Moira, y es que como bien dije es un personaje seminuevo porque ya la habíamos visto en la tercera película, concretamente durante la postcréditos y una escena suelta, y pese a que durante el 1962 trabajaba para la CIA, luego se pasó a la medicina. Pero este no es el problema, sino que mientras que Magneto y Charles envejecieron 44 años en todo este tiempo, como es lógico, ella se conserva como Dios. Es más, hasta diría que luce más joven en 2003 que en los años 60, cosa que como podréis comprender es imposible. Y el segundo error es prácticamente igual pero más difícil de disimular, y es que precisamente en este momento nos presentan al personaje de Emma Frost, que es una mutante que trabaja para Shaw que puede convertir su piel en diamante y además también es telépata. ¿Cuál es el problema? Que en 1962 es una mujer adulta que trabaja para los malos y en 1979, durante los eventos de X-Men Orígenes, es una adolescente que además es de los buenos. De hecho, en esta película se enfrenta a Charles y en Orígenes es adoptada precisamente por este cuando la rescata de los laboratorios de Stryker. Y del mismo modo aquí tiene la misma edad que él y en Orígenes se nota muchísimo la diferencia. O sea que por un lado Moira no envejece nada en 44 años y por el otro Emma se hace incluso más joven. Ambos errores me parecen bastante graves, pero es que lo de Emma es descaradísimo, porque estamos hablando de un personaje que tiene cierto tiempo en pantalla, desde luego mucho más que Moira, y que salió en una película que se estrenó solo 2 años antes de esta. O sea que más o menos en 12 meses los responsables de Fox olvidaron que habían hecho este personaje y lo empezaron de cero para luego importarles todo un carajo y convertir un reboot en precuela oficial. Vamos, un desastre. Y lo peor es que solo acabamos de empezar. Pero es curioso el caso de X-Men porque es cierto que toda la línea argumental de X-Men, de todas sus películas, se las pasan por el orto. Cantidad de errores como estos son muchísimos los que hay. O sea, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, a medida que vamos viendo los videos de Danny Bowie y todo lo que va comentando. Pero es increíble cómo no le dan cero cabida a lo que ya está escrito, a lo que hicieron. O sea, cualquier cosa, ¿eh?
Bien, pues retomando la misión del casino, Moira investiga al coronel Hendry y escucha una reunión que tiene con Shaw y sus secuaces, en la que básicamente el villano le incita a forzar una guerra nuclear y tras intimidarlo con los poderes mutantes de sus socios, el coronel cede a sus peticiones. Y para cuando Moira intentó delatarlo ante el alto mando de la CIA, nadie la cree porque Azazel, que tiene los mismos poderes que el rondador nocturno, teletransportó al coronel a la zona y el testimonio de Moira se fue a pique. Vamos, que la tomaron por loca. Entonces volvemos con Eric, que ya se fue a Argentina, pero no para tomar mate precisamente, porque se mete en un bar en el que había unos antiguos soldados alemanes a los que no tardan cargarse después de interrogarlos porque, bueno, le jodieron la vida cuando era niño, básicamente. Sin embargo, Shaw no estaba entre ellos y su búsqueda no va a terminar aquí. Eso sí, me parece curioso que esta gente se estuviese escondiendo para que nadie supiese de su pasado y luego el notas este tiene un cuchillo con simbología nazi. Hombre, macho, si te quieres esconder, digo yo que no puedes ir por ahí con estas cosas encima. Llámame loco. Mientras tanto, Charles está de fiesta para celebrar que ya es profesor y ahí conoce a Moira, la cual tras su descubrimiento en el casino quiere hablar con él porque sabe que hizo muchos trabajos sobre las mutaciones humanas durante la carrera y como por el momento la sociedad mutante es desconocida para casi todos, pues no tiene muchas opciones para investigar. Y por supuesto Charles, que en sus años mozos era un Casanova, no desaprovecha su oportunidad para lucirse delante de ella y tras aceptar ayudarla, revela sus poderes delante de todos sus superiores. Y por si quedaban dudas, Raven hizo lo mismo. Y aunque la mayoría en un principio se mostraron reacios, entre ellos el padre de Stryker, uno de los agentes de la CIA se interesa por la comunidad mutante y se ofrece para colaborar en su investigación hacia Shaw. Y hablando del rey de Roma, poco antes de esto, Sebastian invitó al coronel a su barco únicamente para acabar con él, porque como ya cumplió su cometido de apoyar el despliegue de misiles nucleares en Oriente Medio, ya no le hace falta. Y con esto descubrimos que aparte de ser un mutante, está bastante roto, ya que parece ser que los poderes de Shaw consisten en absorber cualquier forma de energía, lo cual lo hace inmune a las balas, a las explosiones y todo lo que vaya hacia él con cierta fuerza. Y además de eso, por algún motivo también retrasa su envejecimiento. O sea que básicamente este tipo se tanquea cualquier ataque que le hagan. Y por si fuera poco, su equipo no se queda corto, porque más pronto que tarde Eric localiza a su némesis y pese a que este lo atacó en su propio terreno, ya que su yate está lleno de metal, Emma lo doblega con sus poderes y lo lanza por la borda. Sin embargo, como suele pasar en estas películas, no tardan en coincidir todos los personajes a la vez y tanto Moira como Charles aparecen junto con la guardia costera para detener a Shaw. Pero como Emma también es telépata, bloquea los poderes de Charles mientras Eric aprovecha para reventar el yate. Sin embargo, con lo que no contaba nadie era con que Shaw tenía un submarino nuclear oculto justo debajo y se escapó sin que nadie pudiese hacer nada. Y es en este momento cuando Eric y Charles se conocen por primera vez. Una pena que vuelva a ser un error argumental, y es que mientras que Shaw se estaba escapando, Eric hizo todo lo posible por frenar el submarino, pero como era demasiado para él, Charles lo ayudó a tranquilizarse para que no se muriera en el intento y entonces empezaron una amistad tan larga como complicada. ¿Qué es lo que está mal con esto? Pues que en la primera película de X-Men, el Profesor X afirmó que él y Magneto se conocieron cuando tenían 17 años. Y como podéis comprobar, aquí se ve que terminaron el instituto hace bastante tiempo. Una vez más quisieron hacer una precuela, pero no se Qué cagada, boludo, porque eso es algo que tenía que estar cuidado, ¿no? O sea, la primera vez que se encuentra Magneto y el profesor Javier, o sea, creo que eso tenía que ser un momento épico. Para empezar, medio choto cómo se encontraron, ¿no? Medio choto cómo fue su primer contacto, o sea, podría haber sido mejor. Y encima es un error argumental, o sea, todo mal, o sea, eso es de las cosas que más tenían que haber cuidado, loco. Molestaron en revisar las anteriores películas. Bien, pues ahora que eso se les escapó y además se confirma que es una amenaza real que tiene delirios con los misiles nucleares, Eric se une a los buenos y se van todos a las instalaciones de la CIA, en donde conocen a un joven Hank McCoy, que más tarde sería conocido como Bestia. Por el momento lo único que nos llama la atención de este personaje es que tiene los pies como si fueran manos grandes y que Raven le hace tiling, pero más allá de eso la cosa se queda donde está. Sin embargo, el que no se queda donde está es Shaw, que no contento con motivar a los estadounidenses a mover misiles nucleares, ahora se plantea convencer a los rusos para hacer lo mismo. Y es que este tío, por motivos que aún no sabemos, está empeñado en provocar una guerra nuclear. Y para evitar que ningún telépata se la líe, tiene un casco sospechosamente parecido al que suele llevar Magneto. Por cierto, se avecina una gastroenteritis histórica, porque en cierto punto le pide a Emma que le ponga hielo en la bebida y como estaban en un glaciar se lo puso directamente de fuera, que para cualquiera con un mínimo de sentido común sabrá que puede tener de todo. Aunque pensándolo bien, Shaw no la trata con demasiado respeto, así que a lo mejor incluso lo hizo a propósito. En fin, que se le va a poner el culo como una alcantarilla en un día de lluvia. Volviendo con los protagonistas, pero si ya puede aguantar balas y todo, boludo, yo creo que eso le chupa un huevo. 2, 3 microbios que se le metan, boludo. Saca sangre a Raven porque gracias a sus poderes de metamorfosis cree que puede diseñar un suero para cambiar de aspecto y que así deje de tener los pies raros. Entonces tenemos un casi beso que se queda en nada y vemos que Eric está a punto de irse por su cuenta porque realmente a él lo que le interesa es ir a por Shaw personalmente. Pero por suerte Charles lo convence para que se quede. Y ojito al detalle porque parece que Hank construyó un prototipo de cerebro y a Charles se le ocurre usarlo para buscar mutantes por el mundo. Y con esto para variar tenemos un cúmulo de errores enorme. El primero de ellos es que aparte de funcionar a la primera pese a que no lo habían
probado con nadie, la CIA se haya molestado en crear un aparato de este tipo antes siquiera de saber de la existencia de los mutantes. Porque vale, te dicen que puede ampliar las ondas telepáticas y no sé lo qué, pero uno, esto no termina de ser útil a menos que lo use un telépata. E insisto, ya lo habían montado antes siquiera de saber de la existencia de los mutantes. Lo único que tenían eran ligerísimas sospechas, y aún así se gastaron la pasta en montarlo. Y dos, incluso si lo usa un telépata, es increíblemente peligroso, porque por ejemplo cuando lo usó Jin en la trilogía clásica casi se va al otro barrio. Así que ya me dirás para qué montaron este armatoste, porque no creo que fuera barato, y estoy seguro de que si lo usa una persona sin poderes mentales, la puede palmar. O sea que básicamente está por conveniencia de la trama. Pero esto no es todo, porque ya que menciono las películas clásicas, volvemos a tener una contradicción, porque según Charles lo habían construido él y Magneto, y a raíz de esto Eric se pudo hacer su casco característico para bloquear precisamente ese tipo de ondas cerebrales, ya que al haberlo ayudado a construirlo, tenía los conocimientos para hacer lo mismo con su casco. Y aquí ni lo montaron ellos, ni sirvió para que Magneto se hiciera el casco, ni nada. Y ya para poner la cerecita sobre el pastel, podemos ver cómo aparecen fugazmente Scott y Tormenta cuando eran niños. Con la chica no voy a comentar nada todavía, pero ya os adelanto que en Apocalipsis meten la pata con esto. Pero con Scott sí que tengo que decir algo. Y es que aquí se puede ver que es un chavalito que tirando muy por lo bajo, se podría decir que tiene 8 años. Y estamos en 1962. Y sin embargo, durante los eventos de X-Men Orígenes, o sea, en 1979, que sería dentro de 17 años, todavía está en el instituto. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que una vez más no saben hacer cameos sin cagarla. Bueno, pues el caso es que ahora que tienen a cerebro, Charles localizó a diferentes mutantes por el mundo para ficharlos y que así los ayuden a detener a Sebastian Shaw. Lo cual, si lo piensas con detenimiento, es un poco chapucero. O sea, estás buscando gente random por el mundo y como tienen poderes, ala. Ya se pueden unir a la CIA, hacer una misión peligrosísima sin entrenamiento y jugarse la vida contra un tío que tiene unos poderes rotísimos y quiere provocar un apocalipsis nuclear. Como espectador me alegro porque es una película de superhéroes y eso es precisamente lo que quiero ver. Pero insisto, si lo piensas con detenimiento, a nivel logístico es una chapuza. Y que la seguridad nacional de un país dependa de peña con poderes recién descubierta, en fin, vamos a decir que sí. El tema es que entre una cosa y otra fichan a Ángel, que es una chica que puede volar y también escupir ácido, a Alex Summers, que es el hermano de Scott y puede lanzar hula hoops de energía por el pecho, a Banshee, que pega gritos ultrasónicos y no tiene nada mejor que hacer que cargarse a los peces de un acuario solo porque le dieron calabazas, casi fichan a Logan pero la cosa se quedó solo en un cameo, y el último al que reclutan es a Darwin, cuyo poder es el de adaptarse a todo para sobrevivir e irónicamente es el único que muere. Para cuando están todos reunidos en el complejo de la CIA, mientras Eric, Charles y Moira planeaban su próximo movimiento, los otros se pusieron a liarla porque se pensaron que era una fiesta de sábado noche y Charles le echa una bronca a su amiga que la hace sentir un poco mal. Y bueno, por el medio aprovecharon para ponerse los nombres de superhéroe y ya de paso bautizar al Profesor X y Magneto. Un origen un poco chusco para los nombres, pero tampoco querían profundizar demasiado. Siguiendo con la misión, Eric y Charles se van a las afueras de un retiro militar ruso y allí ven a Emma Frost embaucando un alto mando soviético para motivarlo a desplazar bombas atómicas. Entonces Eric se va por libre y pese a que Charles podía pararlo telepáticamente, prefiere arriesgar a su país a un conflicto directo contra Rusia antes que meterse en la mente de su amigo. En cualquier caso, ambos se cuelan en la propiedad, atrapan a Emma cuando creía tener todo bajo control y Eric empieza a mostrar los primeros síntomas de villano que tanto lo caracterizan, ya que interroga a la chica con unos métodos un tanto agresivos y al final consigue lo que quiere, que básicamente era que abandonase su forma de diamante para que Charles pudiese penetrar en su mente. Por cierto, lo de agrietar el diamante con el pie de cama me tiene que explicar a alguien cómo se consigue, pero la cuestión es que cuando el protagonista indaga en la mente de Emma, descubre que el brillante plan de Sebastian Shaw efectivamente era el de convertir el mundo en un páramo nuclear para que él y los suyos alzasen de entre las cenizas como los nuevos dirigentes del mundo y que este quedase poblado únicamente por mutantes. A ver, vamos poco a poco porque esto tiene tela. Lo primero de todo es que quiero pensar que la secuencia del mundo siendo destruido está en la imaginación de Emma, de tal manera que Charles lo puede ver como si fuera real porque así es como funcionan los poderes de telépata. Porque de no ser así ya me diréis cómo puede visualizar algo tan específico que todavía no sucedió. Pero lo que realmente me rompe es el plan del villano. Me mata, boludo, porque no me había puesto a pensar eso, boludo, ni ahí, O sea... ¿Cómo se sacó eso de la galera, boludo? Ni una masa. ¿En qué contexto puede ser tan zopenco para creer que reventando el mundo entero vas a conseguir que sea repoblado exclusivamente por mutantes? Sí, ya para empezar, una guerra nuclear dejaría tal nivel de radiactividad latente que la vida sería insostenible, tanto para ti como para prácticamente cualquier mutante. Y los que sobrevivan a la explosión y a la radiactividad, pues la palmarían de inanición o se volverían saqueadores y atacarían a todo el que se le cruce. O sea que ya solo por eso el plan es lamentable porque es imposible que esa nueva sociedad progrese de ninguna manera. Pero es que además está basado en suposiciones estúpidas. La sociedad mutante todavía no se reveló ante el mundo. No tiene ni idea de cuántos hay ni de cuáles son sus poderes. Y sí, dice algo de que el auge de los mutantes se debe a la reciente experimentación con armas atómicas. Pero es que eso está cogidísimo con pinzas, lo mires por donde lo mires. Es un intento de justificación fallido que no tiene fundamento alguno, y menos todavía en una comunidad que se esconde del resto de la sociedad y de la que apenas sabe lo justo y necesario sobre ella. De hecho, es más probable que ante una crisis nuclear, los que sobrevivan sean mayoritariamente humanos, como por ejemplo políticos y demás peces gordos que se esconderían en búnkers. Los mutantes son casi todo gente de a pie que no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir al ataque atómica.
hombre. Es muy pronto para Machos, hacer que no me eso. jodas. ¿A quién le puede entrar en la cabeza semejante burrada? Y bueno, teniendo en cuenta lo acostumbrado que está a vivir a base de lujos, estoy completamente convencido que a los pocos meses de arrasarlo todo, ya se estaría arrancando los pelos de la cabeza, porque no tendría ni cines, ni restaurantes, ni libros, ni música, ni absolutamente nada con lo que Ni entretenerse. papel higiénico, Solo un boludo. yermo nuclear. Y los subordinados son otros que tal bailan. Puedes creer mucho en la causa de alguien, pero es que esto es un plan de completos anormales que ni en el más favorable de los escenarios saldrían ganando. En fin, las motivaciones del villano son desastrosas. Y ya que hablamos de este grupo de genios, se infiltran las instalaciones de la CIA y empiezan a despachar agentes genéricos para darnos una pequeña demostración de los poderes de cada uno, porque llevamos media película y apenas se lucieron en 2 escenas sueltas. Entonces llegan a donde los mutantes recién reclutados y les propone unirse a ellos para, según él, vivir como reyes. O sea que está completamente claro Sí, que lo que noto que es una película muy hablada, ¿no? O sea, puede ser que por eso la haya olvidado. Muy hablada, muchas cosas políticas que, bueno, puede ser interesante para quien ama este universo, ¿no? Pero es verdad, apenas acción, casi nada, su loco. visión de la realidad está distorsionada del todo. En el caso de Ángel sí que se une a los malos, pero Alex y Darwin intentaron atacarlos y como Shaw puede absorber energía, no solo sobrevive, sino que se carga a Darwin metiéndole una bolita de energía concentrada en la boca. ¿Por qué no pudo adaptarse a eso si sus poderes son precisamente de adaptación? ¿Por qué el malo no intentó castigar también a Alex pese a que fue quien lo atacó? ¿Por qué Darwin se tragó la bolita de energía sin resistirse Sí, en lo más mal, mínimo? ¿no? Pues no lo sabe ni Paula. Misterios de Hollywood, supongo. En la siguiente escena ya tenemos a Shaw en ¿Qué Rusia hacía y Paula termina de ahí? intimidar al alto mando para que coloque misiles nucleares en Cuba y que la tensión internacional desencadene la Tercera Guerra Mundial, que visto lo visto parece inminente. Entonces, regresando con el grupo principal, quieren vengar la muerte de Darwin y para ello se ponen a entrenar en la mansión de Charles para dominar mejor sus poderes. En el proceso les hacen unos trajes conjuntados y toman unos riesgos un tanto innecesarios, A ver. como por ejemplo soltarle una barra de press banca mística para que se concentre solo en lo suyo, que Charles se meta en medio del disparo de Alex porque confía en él, pese a que ya demostró que malamente sabe apuntar, o tirar a Banshee desde el quinto pino para que vuele usando sus gritos. Como es una película para casi todo el público, lógicamente todo esto sale bien, pero seamos sinceros, si en tu primer entrenamiento te la juegas de esta manera, lo más probable es que acabes muy mal, y que se hayan arriesgado tanto con un grupo de novatos es imprudente como poco. En cualquier caso, todo esto sirve para desarrollar el potencial de todos los mutantes, y además Han consigue crear un suero para disimular las mutaciones y lucir como un ser humano. Lo que pasa es que el tío, que de mujeres sabe entre poco y nada, justo cuando estaba a punto de tener tema con Raven, la caga dándole a entender que solo le gusta cuando tiene aspecto humano, y que cuando se deja ver tal y como es, le resulta desagradable. No, O qué sea, que boludo. no solo rechaza su mutación, sino que también hace lo mismo con las de los demás, siempre y cuando afecten a la apariencia. Por el contrario, Eric es la clase de persona que Qué sí que idiota, idolatra a los mutantes y no tiene ningún tipo de complejo con el aspecto, cosa que atrae mucho a Raven y acaban liándose. Para colmo, Han, no contento con cagarla una vez, lo hace dos, porque resulta que el suero es defectuoso y más que solucionar el problema, lo incrementa cuando le empieza a salir pelo azul por todas partes y se termina convirtiendo en bestia. Y llegados a este punto empiezan los roces, porque Eric ya está tomándose la confianza de despreciar a la raza humana y ponerla por debajo de los mutantes. Y Charles, como de costumbre, defiende a todos por igual, pero sigue teniendo manías con que Raven se muestre de color azul. Entonces, como la tensión nuclear está a punto de culminar con una guerra naval en el Atlántico, los recién creados X-Men esto se van en un recordaba. jet hacia la línea de bloqueo para evitar que el mundo termine arrasado por una guerra. Por cierto, con respecto a McCoy tenemos otro error argumental, porque aquí nos dan a entender que se convirtió en bestia en 1962, mientras que en X-Men 2 lo pudimos ver en televisión teniendo aspecto humano muchísimos años después. Pero bueno, en las siguientes películas parece que estabilizó el suero que lo hace parecer humano, y entre eso y que en la propia trilogía clásica ya había alguna incongruencia con esto, pues como que voy a pasar un poco del tema. Pero vamos, que esto es lo típico de siempre. Te ponen un cameo sin pensarlo demasiado y luego tienen que parcharlo porque la cagaron. Retomando la trama, los X-Men, tratando de evitar que se desencadene la guerra, derriban un carguero lleno de misiles nucleares para que no cruce la línea de bloqueo y por lo tanto empiecen todos a tirarse misiles. No se ve ninguna muerte directa, pero me imagino que si revientas un barco de esta Ahí manera murió. es improbable que sobrevivas. Ahí Así que se hubo ve que gente las que bajas murió. civiles por aquella época no les importaban demasiado. Entonces, habiendo conseguido su objetivo, el siguiente paso es localizar el submarino de Sebastian Shaw. Con lo que Banshee hace de sonar para encontrarlo, Magneto lo saca del agua para tirarlo a la costa más cercana y tenemos una pelea entre los diferentes grupos de mutantes en la que por fin usan sus poderes más allá de una demostración básica. En el proceso podemos ver cómo el de los tornados no dura ni medio asalto y que Azazel es capaz de amortiguar caídas tremendas solo por teletransportarse justo al final, pese a que en teoría la velocidad se debería mantener. A su vez, Ángel está comprometidísima Claro. con la causa, pese a que no hace demasiado, se llevaba bastante bien con los X-Men, y Eric por fin le planta cara a Shaw, el cual es inmune a los poderes de Charles porque, como ya pudimos intuir, ese casco los bloquea. El caso es que Eric las pasa canutas peleando con el villano, pese a que están en un submarino de acero y era tan fácil como aplastarlo todo y arrojarlo al océano, pero al final muy a duras penas consigue quitarle el casco gracias a un despiste y Charles lo paraliza. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado, porque pese a que la idea era encerrarlo, Eric es incapaz de perdonarlo por lo que le hizo a su madre y se pone el casco para evitar que Charles lo detenga e recuerdo esta irónicamente se muerte. carga a Shaw atravesando los... Sí, recuerdo esta muerte que me encanta, chabón. Le atraviesa lentamente la moneda, boludo. O sea, es buenísima. Sí, 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 me acuerdo de esta muerte, chabón. Me impresionó un toque porque pensar en lo que se sentirá esa moneda pasando por tu cerebro, boludo, horrible.
con la misma moneda que le dio años atrás. Lo que ya no entiendo es cómo funcionan los poderes de este hombre, porque si es capaz de absorber la energía, digo yo que el movimiento de la moneda, aun siendo muy lento, también es una forma de energía y por lo tanto podría absorberla. Claro. Sin embargo, no es el caso. Aunque claro, de lo contrario este tío sería literalmente invencible. Así que por lo menos dentro de las conveniencias, pues me la creo. Lo que ya no me creo tanto es que Charles se preocupe por un tipo que quería arrasar el mundo, pero no haya tenido Tal vez lo que se puede decir que estaba paralizado por Charles y entonces tal vez pueda absorber los poderes, pero tiene que activarlo de alguna forma. Y al estar paralizado tal vez no lo podía activar, no sé, pienso yo. en reventar un carguero con soldados que solo cumplían órdenes. Típico de las películas. Si eres anónimo no le importas a nadie. Sea como sea, pese a que ya salvaron al mundo y evitaron una guerra, los barcos están hasta arriba de generales nucleares y todo lo resuelven a base de cañonazos. Sí. Así que bombardean la costa porque temen a los mutantes que los acaban de salvar, y Eric saca su lado radical para unificar a los suyos y que luchen contra los humanos. Así que bloquea los misiles en pleno vuelo e intenta devolvérselos a los barcos mientras Charles hace todo lo posible por impedirlo. Cosa que por cierto consigue. El problema es que Eric está descontrolado y a Moira no se le ocurre otra cosa mejor que dispararle con balas metálicas justamente en la única parte del cuerpo que tiene protegida. Y el propio Eric, en vez de parar las balas como hizo con los misiles, se pone a apartarlas y una la acaba impactando en la columna a Charles. Y como os podréis imaginar, este fue el momento en el que se quedó en silla de ruedas. Una pena que una vez más no coincida con las películas pasadas, porque en X-Men Orígenes y el prólogo de la tercera, que se ambientan muchos años después, lo podemos ver mucho más viejo, sin pelo y por supuesto caminando. O sea que nuevamente primera generación funciona. Pero cualquier cosa, o sea, esas cosas molestan, chabón. Cierto, se lo veía pelado y caminando y más viejo que acá, mucho más viejo, ¿no? El doble de edad, o sea, pero hay cosas, chabón, no se puede hacer las cosas tan mal, loco, ¿entendés? No se puede hacer las cosas tan mal, teniendo un presupuesto millonario. Funciona como reboot, pero como precuela es un desastre. Pues nada, que tras la lesión de Charles, Eric se siente un poco culpable y se deja de guerras por el momento. Sin embargo, tanto Mística como los siervos de Shaw se van con él para luchar por la causa mutante, mientras que Charles y los demás X-Men se quedan en la playa lamentándose por lo sucedido, dando lugar al inicio de un conflicto entre dos amigos que duraría durante décadas. Aunque en el caso de Raven fue el propio Charles quien le dijo que se fuera con Magneto, porque la entendía mejor y toda la historia. Lo cual también me choca bastante, porque Eric se acabaría convirtiendo en un criminal y llevaría a Mística por el mal camino. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Según su lógica estaría mejor con él. Tiempo después, Charles se dispone a abrir su famoso colegio en la mansión Xavier y le borra la memoria a Moira tras darle un beso porque cree que aunque sabría guardar el secreto de la nueva base de los X-Men, no le conviene saberlo. Lo cual no me tiene mucho sentido porque los de la CIA ya saben que es un mutante, tienen registros de sobra de lo que estuvieron haciendo y a la mínima que investiguen ya sabrían dónde se esconde. O sea que el borrado de memoria fue un tanto gratuito. Y ya para terminar, Magneto y su grupo liberan a Emma Frost de las instalaciones de la CIA, que recordemos que fue capturada cuando la pillaron en territorio ruso, y a partir de ahora van a colaborar como grupo para cometer todo tipo de crímenes a favor de la comunidad mutante. Una pena que en Días del Futuro Pasado la mayoría no aparezcan, porque como suele pasar en este tipo de sagas, a muchos de ellos los despachan fuera de cámaras porque o no interesaba hacer un guión con esos personajes o directamente hubo problemas de presupuesto. Pero vamos, que esta escena final se quedó en nada. X-Men Primera Generación es una película que tiene cosas muy buenas, pero también muy malas. Así que voy a empezar por lo positivo. Bueno, el tono que maneja está muy bien logrado, ya que supo adaptar el inicio del tan famoso conflicto social entre humanos y mutantes y combinarlo con un evento histórico como podría ser la crisis de los misiles de Cuba. Sí que tiene muchos errores históricos según tengo entendido, pero realmente son detallitos tipo este modelo de coche no existía o esa canción no salió hasta 2 años después. Estaría bien que hubiesen cuidado mejor los detalles, pero realmente no es el punto más importante de la película. A su vez el metraje maneja un tono bastante serio que me recuerda como una época en la que efectivamente el cine de superhéroes no tenía que ser el club de la comedia, que sí hay humor que es gracioso y puede quedar bien, pero la mayoría de las veces la cagan con los chistecitos de siempre, y que Primera Generación haya optado más por un enfoque bélico y de aceptación social, pues se siente irónicamente fresco pese a que el producto es de hace 14 años, y para ser tan antiguo el CGI y escenas de acción, aunque escasas, dan bastante la talla. Pero lo que realmente se gana la película es la participación de Raven, Charles y Eric. Hasta ahora los que tenían más protagonismo en la saga eran los otros dos, mientras que Mística salía a menudo pero apenas hablaba. Sin embargo, en esta película profundizaron mucho más en sus emociones, inseguridades e incluso desarrollaron una relación con Charles y Eric que desde mi punto de vista hacen que el personaje sea más interesante. Y por supuesto Magneto y el Profesor X lo bordan como de costumbre, ya que Magneto es un badass de manual que puede ser frío e implacable a la par que fiel y protector, y a Charles se le ve más inexperto y con mucho que aprender, pero también se nota su lado carismático y que tiene un comportamiento más humano. Pese al cambio de actores para representar sus versiones más jóvenes, estos tres personajes... Estuvo bastante bien, digamos, el lore de Magneto, chabón. Sí se amplía bastante, ¿verdad? Se amplía bastante. De Mística ni hablar también, pero de Magneto está muy bueno.
La verdad que me gusta toda esa historia. Consiguieron ser igual de interesantes que los originales y destacar a su manera sin que los anteriores les hagan sombra. Y eso no era fácil de conseguir. Y el inicio del conflicto ideológico entre Magneto y el Profesor X es bastante creíble teniendo en cuenta la cantidad de años que pasarían enfrentados. Y hasta aquí la parte buena, porque así como el trío protagónico es interesante y está bien desarrollado, los demás mutantes, independientemente del bando, están un poco de bulto. Y lo mismo pasa con Moira. Tienen algún momento suelto, pero por lo general aparecen de fondo sin aportar demasiado, y después de hacer su escenita ya nos olvidamos de ellos. La única excepción es Sebastian Shaw, pero el problema con este villano es que aunque se le vea intimidante y sus poderes estén rotísimos, casi no les da uso y su plan malvado es una chapuza sin ningún tipo de sentido, con lo cual no puedo evitar pensar que como personaje está un poco desaprovechado. También noté que las escenas de acción son quizás un tanto escasas. No es que haya poquísimas hasta el punto de considerarlo un fallo, pero tampoco me quedé del todo satisfecho. Es como cuando comes en un restaurante y pese a que no te quedas con hambre tampoco te llenaste como esperabas. Pues más o menos en esta película sentí eso. A su vez el desarrollo de la historia tiene muchos momentos que ya fui comentando que se nota que están parcheados, hechos a correr o directamente sin ganas. Ya sabéis, típica situación que se tiene que dar como sea, pero que lo que la provoca es un tanto forzado de más. Por poner algunos ejemplos rápidos. Darwin se adapta a todo, pero se muere por comer una bolita de energía sin siquiera resistirse. Sí, no tiene o sea, de todos los mutantes que se pudieron cargar para justificar el cabreo de los demás, van y se cargan al único que debería haber aguantado. Luego también está la existencia de los propios X-Men. Necesitamos un grupo de mutantes para protagonizar la película. ¿Qué se nos ocurre? Pues que la CIA permita que un mutante recién graduado reclute a otro grupo de mutantes inexpertos para salvar el mundo. Y todo esto cuando la misma existencia de los mutantes hasta hace 2 días era desconocida. Y ya para poner un último ejemplo, pues el entrenamiento express de la recta final. O sea, los mutantes apenas controlan sus poderes, pero les hacen unos trajes y los ponen a practicar un par de horas y venga, ya son imparables. No es ninguna novedad que en las películas aceleren las cosas para que dé tiempo a contar todo, pero parte de la esencia del cine es saber justificar estas situaciones o en su defecto disimularlas lo máximo posible para que no se sientan como parches mal colocados. Y en X-Men Primera Generación, la mayor parte de las justificaciones son parches, pero sin ninguna duda, lo que más me cabreó de esta película no es nada de lo comentado, porque hasta ahora la conclusión que podría sacar es que no es perfecta, pero que por lo menos es entretenida y funciona. Sin embargo, lo que claramente se planificó como un reboot de los X-Men, se cambió a última hora para considerarla una precuela de la saga clásica, y esto sí que no hay por dónde cogerlo. Evidentemente la culpa de esto la tienen los ejecutivos y quien sea que haya tomado esta decisión, pero de una forma u otra el producto es el que es y por lo tanto tengo que juzgarlo como tal. Y es que como precuela es un puñeterísimo desastre. Hay tantas incongruencias y errores argumentales que ni haciendo la vista gorda se podrían ignorar todos. Por enumerar los que fui notando tendríamos lo de Charles quedando en silla de ruedas en 1962 cuando años después lo vimos caminando en Orígenes y X-Men 3, que Magneto se haya enfrentado a él cuando en el prólogo de la tercera película todavía se llevaban bien y lo ayudaba a reclutar mutantes para su colegio, que Moira no envejezca nada en 44 años, que Bestia se ponga azul en el 62 cuando en los 2000 aún tenía aspecto humano, que digan que Charles y Eric se conocieron con 17 años cuando aquí deben de estar cerca de los 30, que Emma Frost ya sea adulta y que 18 años después se vuelva adolescente, que digan que Cerebro lo construyeron Charles y Magneto y ahora nos enseñen que fue McCoy, que aparezca Scott Summers siendo un chaval y que 18 años después siga en el instituto, la nula mención al hermano gemelo de Charles gracias al cual medio volvió a la vida después de X-Men 3, y lo más grave de todo, que Mística y el protagonista tengan una relación tan cercana cuando en la trilogía original ni se dirigieron la palabra. En su conjunto todo me parece bastante grave, pero esto último en particular es que no tiene ningún sentido. Como ya dije, a mí me gustó que hubiesen profundizado más en Raven, pero coño, no tiene ningún sentido que hagas una película completamente diferente a lo planteado y que a última hora me digas que es una precuela. En resumen, X-Men Primera Generación es una película entretenida, pero que no se curró demasiado la relación causa y efecto, tampoco fardó lo suficiente de los poderes del elenco principal y que como reboot podría haber sido bastante redonda dentro de lo que cabe y desde luego una forma muy decente de empezar la saga desde cero. Pero en el momento que la calificaron de precuela, destrozaron todo lo que se había construido y lo convirtieron en una amalgama de errores completamente injustificable. Me gustó todo lo que dijo, es cierto, sí, como precuela es un desastre. Y bueno, tiene sus escenas, le ponemos like, pero a mí es película que no me ha terminado de agradar, Estaba yo otro día haciendo creer a mis suscriptores que estaba ignorando a propósito el resto de películas de X-Men cuando me di cuenta. A ver... se dice que James McCoy, cuando le dijeron que iba a personificar al Profesor X, se rapó por completo para personificarlo, pero resulta que le hablaron y le dijeron que no era necesario que lo hiciera, porque lo iban a interpretar cuando era más joven y con cabello, por lo que tuvo que usar peluca. ¿En serio? Bueno amigos, próximamente nos toca ver la película que sigue y cada vez estamos más cerca de terminar de ver todos los videos de X-Men hechos por Danny Bowie. Ya saben amigos que si quieren que vea algo en concreto abajo, bandeja de comentarios. Nosotros estamos viendo próximamente en alguna otra reacción, loquitas. Hasta la próxima. Es el peje, el del venoso suave. Le gusta ver hombres en YouTube, que sabe.